Buenas noches, doctora Tessy López. Nuevamente nos encontramos y es un honor para mí estar en este programa de divulgación de la ciencia, pero ahora dejando testimonio sobre otra parte también muy importante, no nada más sobre lo que has hecho en nanociencia, sino cómo te hiciste investigadora. Pues te doy la bienvenida, muchas gracias por dejarme entrar otra vez a tu casa. Gracias, yo encantada. Pues bienvenida. Qué gusto verte, Ceci. Igual para mí, pues antes de que empieces voy a leer una pequeña semblanza y entonces ya nos cuentas quién es Tessy cómo López. No. Bueno, pues Tessy López es profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud y estudió la licenciatura en Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, donde también hizo su maestría y el doctorado en Ciencia con especialidad en estado sólido, en Ciencia de Materiales y Nanomedicina con la rama de Nanomedicina Catalítica. Ella es Premio Nacional, Premio de la Academia Mexicana de las Ciencias, Premio de la OEA en Ciencias Exactas, Premio de la UNESCO en Ciencias Exactas y en 2016 recibió el Premio UAS de la Academia Mundial de Ciencias por la investigación en la cual descubrió un gel para evitar las amputaciones y tratar el pie diabético. Ahora está totalmente dedicada a terminar la cinética y mecanismo de reacción de las nanopartículas para cáncer y cómo llegan al centro de la célula y rompen el ADN sin afectar las células sanas. Es una pequeñísima semblanza, pero bueno, tú estás a punto de cumplir el año que entra 40 años de estar en la universidad y has hecho muchísimas cosas, pero antes de eso Tessy era una niña, una adolescente, que vivía en dónde y que cómo es que de repente se convierte en investigadora en química. Pues bienvenida, cuéntanos, Tessy. Gracias, Ceci. Voy a compartir la pantalla. Adelante. Perfecto. Ellos son mi papá y mi mamá. Mi mamá se casó a los 20 años y mi papá tenía 38. Lo conoció en una cena y esa misma noche mi papá le dijo: güerita, cásate conmigo. Y ella le dijo: estás loco, si nos acabamos de conocer. Y 8 meses después estaban casados. Así que vine yo. Nací como al año 2 meses de casados mis papás y creo que es un milagro el estar 9 meses en el vientre de la mamá y luego salir y ser un ser humano más. Es maravilloso. Con una genética totalmente diferente a la de mi papá, ella la de mi mamá, pero con muchas facciones parecidas y muchos movimientos parecidos de ambos, pero al mezclar la genética de uno y de otro, se hace la genética propia y también está lo que tenemos por educación. Todavía vivía mi abuelita. Mi abuelita vivió y todavía fue bisabuela. Pero mi papá era el hombre más loco del mundo. Estaba fascinado de haber tenido una niña. Así que mi mamá me forró un Moisés y me llevaba a la Universidad de Guanajuato, la cual vemos aquí, a la cual iba todos los días. Al principio, cuando yo nací, era director de la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente, fundó el Centro de Investigaciones en Química Inorgánica
en el mismo año que yo nací. Así que yo creo que le di muchos ánimos para fundar ese centro. Y él me dio muchos ánimos para ser científica. Guanajuato es una ciudad preciosa, llena de callejones. Como decía, yo iba en mi Moisés, bebecita, a la Universidad de Guanajuato y pues toda la vida acompañé a mi papá. Mi mamá era ama de casa, pero las labores de la casa no, conforme fui creciendo me di cuenta de que no era lo mío. Pasó el tiempo y de repente yo tenía 14 años y ya estaba titulando ácidos y bases y me ponían a hacer cosas de del proceso que tenía mi papá patentado, como para que yo no me sintiera tan inútil ahí, porque me encantaba ir. Y así que empecé a conocer los equipos, el material de laboratorio y me enamoré de la ciencia. Un poco después me dijo mi papá, bueno, eh, yo me peleaba mucho con mi mamá, esa es la verdad, cuando era chiquita. Y me salía al jardín y me acostaba en el jardín. El cielo en Guanajuato es brillante, brillante por las estrellas. Entonces yo veía las estrellas y decía, yo quiero ser científica como mi papá y quiero viajar por todo el mundo. Entonces hay que dejar que esos sueños se vuelvan realidad. Yo creo que hay que tener objetivos de vida y los sueños son los objetivos más maravillosos que podemos tener. Como les decía, la genética familiar no es tan exacta. Mi familia es de ascendencia alemana y todos son altísimos. Mis hermanos miden 1,90, 1,95, las mujeres 1,75, 1,78 y yo fui la chiquita. Yo nací chiquita y todo el mundo me decía Pillita. Mi papá me puso Pillita porque era muy latosa y porque era muy chiquita. Entonces Pillita para acá, Pillita para allá. Pero me decían, ¿y no te molesta estar tan chiquita? Y les decía yo, no, al contrario, soy la consentida de todos. Y efectivamente, me volví la consentida de todos porque yo parecía más chiquita de la edad que tenía y hablaba más rápido y tenía ideas de la edad que yo tenía. Así que yo era feliz. Con el tiempo fue cuando mi papá me dijo, si vas a irte a México a estudiar. Y yo le dije, sí, papá. Y me vine a la Universidad Autónoma Metropolitana, pero a la unidad de Iztapalapa. Cuando estaba mi papá quería que yo estudiara ingeniería química, como él, obviamente. Sin embargo, cuando estaba yo en el segundo trimestre, le dije, no, yo quiero estudiar físico-química. Y me dijo, pues tú estudia lo que quieras, porque lo importante en la vida es que seas feliz. Si te hace muy feliz esa carrera, pues estudia físico-química y, y luego te vienes a Guanajuato porque tienes trabajo conmigo. Bueno, en la universidad era muy divertido estar porque en Iztapalapa todos jugamos dominó.
Yo cuando llegué no sabía jugar dominó, pero obviamente mis compañeros me enseñaron a jugar dominó. Yo tenía 17 años cuando llegué a la UAM Iztapalapa y después era muy buena para jugar el dominó. Y me encantaba bailar, así que yo les enseñé a bailar. Era como un intercambio de yo te enseño, tú me enseñas. Luego les dije que quería jugar fútbol, porque en Guanajuato yo jugaba fútbol y que era delantera. Así que me dijeron, no, aquí las mujeres no juegan, porque en ciencias básicas e ingeniería solamente había en cada grupo 2 mujeres y 98 hombres. Así que les dije, anden, déjenme jugar una vez. Y efectivamente me dejaron jugar y metí gol. Y mira, qué bien, sí puede ser del equipo, pero yo misma decidí que no, que lo que tenía que hacer era ser más femenina y mejor tomar otro deporte. Así que decidí correr los 100 metros planos y como era muy rápida, pero a corto plazo, entonces el entrenador de correr me dijo, estás dentro del equipo y ven a entrenar todos los días. Así que era muy deportista, porque tanto el baile, las carreras, y todo lo que había que subir y bajar de escaleras en mi casa, pues eran mucho deporte. Sin embargo, al tercer año de la carrera, mi papá murió. Y mi mamá tenía un tumor cerebral y pensamos que mi mamá era la que se iba a morir. Pero no, mi mamá era muy resistente. Mi papá fue el que de repente le dijeron, tiene cáncer de pulmón, y a los 11 meses mi papá ya nos había abandonado. Y pues para mí fue un golpe bastante duro y decidí estudiar algo que tuviera que ver con el cáncer. Y por eso empecé a estudiar nanotecnología, liberación controlada de fármacos y el proceso Sol-Gel para hacer nanopartículas pequeñas. Y así tratar el cáncer de una manera nueva. Después la historia se repitió. Yo estaba pretendida, como se decía en aquel entonces, por uno de mis profesores, mi profesor de físico-química, que además era el jefe del departamento de química. Y me burlaba mucho de que él, que andaba atrás de mí, pero que era un viejo. Pero de repente estaba yo ciegamente enamorada de este hombre y me casé con él. Ricardo y yo tuvimos unas gemelas. Desafortunadamente, las pequeñas nacieron a los 7 meses y no existían las incubadoras maravillosas que existen ahora, y murieron. Posteriormente tuvimos 2 niños, a Wenceslao y Esteban. Pero otro de mis sueños era que México no le comprara al mundo todo, que por qué todas las medicinas se tenían que importar, todos los reactivos se tenían que importar, todo, sino que México tenía
tenía doctores suficientes, doctores en ciencias suficientes como para hacer tecnología y exportar al mundo sus ideas y, y lo que se hiciera aquí en México. A la fecha, yo es lo que pienso, que si nosotros los mexicanos pudiéramos exportar sería una maravilla, porque hemos hecho cosas nuevas, como la nanomedicina catalítica nació con el grupo de nosotros. En realidad, el cáncer se trata en todo el mundo liberando quimioterápicos. Pero si ya vimos que los quimioterápicos causan efectos secundarios terribles, precisamente la idea era romper los enlaces del ADN y no causar efectos secundarios y que la persona que tuviera cáncer no pasara por esas cosas tan terribles que es la quimioterapia, tantos vómitos, problemas neuronales, etcétera, etcétera. Así que seguí trabajando en multidisciplina. A mí me gusta tener un equipo grande y además la nanotecnología es multidisciplinaria. Y con la habilidad que yo tenía de relacionarme con la gente, empecé a llamar a una persona, a otra, y de repente ya tenía una red con gente de Italia, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, 4 instituciones mexicanas y obviamente la UAM era la coordinadora. ¿De qué año estamos hablando cuando surge todo esto de la... De 1990. Así que pues Hace como que mucho. ya, sí, Sí, ya no había nada llovió. de... Ajá. Sin embargo, nos hicimos tan amigos, eh, colaborábamos porque todos éramos más o menos del mismo nivel y discutíamos mucho. eh, Más en el año 2000, cuando ya nos podíamos hablar como estamos ahorita, eh, en la noche hablaba con los europeos y en el día hablaba con los mexicanos. Y, iba a la universidad sin, sin que hubiera ningún problema, sin que nada se empalmara. Pues empecé a trabajar muchísimo en este campo y como les digo, mis sueños se han ido cumpliendo porque los he ido siguiendo. Amo el mar, amo las estrellas. eh, y lo más bello que ha pasado en mi vida es que es el día que nació mi primer hijo, cuando pusieron su cuerpecito en mi pecho. Sin embargo, era lo más bello, pero a los 3 meses yo estaba en el laboratorio, porque también eso era bello para mí. Era inseparable del laboratorio. Tenía mis hijos científicos y estaban muy jovencitos y tenía que verlos porque no podían ellos seguir solos. Así que eh, me fui al laboratorio a los 3 meses de que nació mi primer hijo y me decían, ¿por qué no te vas de México? Eh, Me invitaron a que me fuera a Francia y me insistieron mucho
a que me fuera a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Ricardo, mi esposo, decía que sí, vámonos, me decía. Hay que tomar esta oportunidad. Pero yo siempre dije, ¿y quién va a sacar adelante este país? No se puede ir todo el mundo. Así que tú y yo no nos vamos a ir. Y cuando llegó el sabático, nos fuimos, pero a Guanajuato. Y nos pasamos el sabático en Guanajuato, eh, obviamente trabajando en la Universidad de Guanajuato, pero conviviendo con la familia. Porque era importante para nosotros que nuestros hijos, ya teníamos dos, que nuestros hijos conocieran sus raíces, de dónde venían, que, que convivieran con la bisabuela, con la abuela, con los tíos, con los primos, y que se divirtieran como se divierte un niño de provincia, que salieran solos y no como los traía yo aquí con un cinturón en la cintura, porque me daba miedo que me los arrancaran. Bueno, seguí adelante y pude tener un microscopio confocal en donde se ven estas imágenes. Empecé a trabajar con el cerebro porque los tumores cerebrales son los más terribles y en especial el glioblastoma multiforme. Mi razonamiento fue, ¿perdón? ¿Esa imagen gris qué es? Son neuronas. ¡Wow! Son neuronas vivas. ¡Ay, qué emoción! Sí, yo también me emocioné muchísimo cuando las vi. Ajá. Duran vivas después de que sacrificas a la ratita. Duran vivas como 2 horas. ¡Wow! Pero entre que buscas la imagen no es tan fácil y la enfocas y todo, pues quedó muy linda y dije, se las voy a enseñar, se la voy a enseñar a Ceci y al público, ¡Qué porque maravilla! son neuronas. Ajá. Yo estaba enloquecida con el cerebro, porque entre más conocía del cerebro, sentía que menos conocía. Es fantástico. Y abajo con amarillo tenemos una red neuronal. O sea que estas neuronas son esto que está aquí abajo. Pero aquí abajo ya está teñido y ya está como para foto. Aquí tenemos el núcleo, la membrana y esto es interneuronas. Me prestó la UAM en un convenio 15 años en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como extensión universitaria, tú lo vas a entender muy bien, para construir 2 laboratorios de nanotecnología y nanomedicina en el instituto y preparar gente que se quedara ahí. Y sí, hubo muchísima gente, todo fue muy bien. Yo creo que hasta la fecha sigue habiendo gente, porque deben darle continuidad al proceso. Pero en 15 años aprendí muchísima neurología, ya te imaginarás. Y además de que aprendí muchísima neurología, podía subir a todas las cirugías de cerebro. Pude entender cómo eran
los tumores, el tumor que tenía mi mamá y cómo lo operaban, como que todo estaba relacionado con lo que me iba pasando en la vida. Y esto es algo que no lo van a creer, es un microscopio electrónico de transmisión que tiene una amplitud tan grande en la que podemos ver átomos y podemos saber cómo están formados los átomos. Entonces, con la mente pensando en todo el tiempo en átomos y moléculas, pues nos imaginamos una reacción y luego comprobamos si fue o no esa reacción, si se llevó a cabo o no. Este es un XPS, que es un aparato de espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X. Ahora, hablando más claro, nosotros siempre que mandamos luz a un átomo, botamos el electrón del orbital que está más afuera y formamos un fotón, y eso estudia la fotónica. Pero en este caso, lo que nosotros hacemos es que mandamos tanta energía que sacamos el electrón más interno, el que está pegado al núcleo, y nos da muchos datos de cómo está el átomo, de qué carga tiene, si está combinado con, por ejemplo, si tengo platino más 2, y supongo que tengo platino más 2, el equipo me va a decir, no, tienes platino más 2 y platino más 4 conviviendo juntos, y entonces tú puedes empezar a armar como un rompecabezas para resolver problemas ya específicos, como pasó con el problema de mi hermana, que tenía una diabetes espantosa, y yo le decía, Ilia, es que debes ser mucho más cuidadosa de lo que eres. ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Era mi hermana pequeña, pero era solo 4 años más chica que yo, y estábamos juntas para todos lados. Y me decía ella, mira, yo voy a ser el señor de la casa. No, yo voy a ser la señora de la casa y tú vas a ser el señor de la casa. Te vas a trabajar y yo me quedo viendo novelas y veo lo de la comida, y cuando llegues te doy tu sopita. Y nos reíamos muchísimo. Entonces yo vi la necesidad de hacer algo para el pie diabético, porque su pie diabético era tan terrible, y fue de ahí que salió el gel para el pie diabético. Y así pudo ella olvidarse del pie diabético. ¿Lo pudo atender? Sí. Wow. Sí, bueno, con el gel se acabaron sus problemas, porque el gel te mata todas las bacterias que tienes en el pie, que un antibiótico no mata, porque el antibiótico solamente mata 1 o 2. Eso sí es un antibiótico de amplio espectro, mata 2 bacterias. Pero un pie diabético tiene hasta 7 u 8 bacterias conviviendo. Y por eso se lo van carcomiendo hasta que tienen que amputar. Lo que pasó
es que yo preparé ese gel pensando en el pie diabético y cómo matar las bacterias, pero maté las bacterias efectivamente. Sin embargo, el gel resultó que regeneraba piel. Así que, aparte de matar las bacterias, pues regenera piel. ¡Qué maravilla! Sí, es una maravilla. Ajá. ¿Cómo no se ha hecho un producto comercial? Es un problema muy severo lo del pie diabético. Sí, hemos tocado puertas en el gobierno, pero obviamente no están interesados. Como siempre, no sé qué pasa en México, que tienen que comprarlo al extranjero para que digan es bueno. Y ahora lo que estamos haciendo es asociarnos con una compañía en Canadá y que venga importado a México. Qué barbaridad. Pero a mí eso me parece terrible. Uh-huh. Pero por otro lado, mi hijo pensó muy bien en hacer una asociación civil para ayudar a la gente. O sea, quien pueda comprar el gel, qué bueno, pero quien no lo pueda comprar, nosotros le ayudamos. Pero en este momento, el gel es para todo mundo. Está hecho de nanopartículas y es para todo. Todo mundo lo puede comprar. Y quien no lo pueda comprar, nosotros le ayudamos. Eso no es problema. Ajá. Este es un acelerador de partículas. Uh-huh. Es la maravilla de la fisicoquímica, que si rompemos una partícula elemental, por ejemplo un protón, si rompemos un protón, producimos una cantidad enorme de energía. Pero sabemos muchísimo sobre la ciencia y se pueden hacer muchas cosas, como ir avanzando en lo que hemos avanzado. Ahora tenemos en un reloj casi un hospital, ¿verdad? Que nos mide todo, y tenemos en un teléfono celular una computadora. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio son partículas sobre pedido. Las llamamos sobre pedido porque dependiendo del problema, el médico llega y dice, quiero resolver este problema. Nosotros analizamos cómo tratar ese problema y entonces hacemos la partícula. Es como armar un rompecabezas. Y eso es fantástico. Y vaya que conozco médicos, porque cuando yo estaba en estas cosas, primero me dio cáncer de ovario con intestino y me quitaron todo. Y luego, unos 8 años después, me dio cáncer de mama y obviamente me hicieron una resección bilateral. Quitaron todo. Y bueno, a mí el cáncer me persigue, por eso yo persigo al cáncer. Claro. Sí, a ver quién gana. Lo que hacemos es, de manera muy simple,
porque el reactor es muy simple, es nanopartículas por un proceso que se llama Sol-Gel, porque primero vemos una suspensión y luego una gelatina. Pero durante el tiempo en que pasa de sol a gel se llama tiempo de gelación, y ahí podemos cambiar muchas variables químicas y tener las características exactas que nosotros queremos. Y conociendo la tabla periódica, pues ya te imaginarás que podemos conocer, hacer el material que queremos para la enfermedad que necesitamos curar. Bueno, aquí puse esto porque me da una envidia tu pelo, que dije, alguna vez yo también me lo pinté de rojo, pero el tuyo está más bonito, la verdad. Son bonitos ambos. Ajá. Así que regresé a mi color normal. Esta es una investigadora argentina, y la pongo para que también vean la relación que existía entre todos los investigadores. No era solamente de meternos a los libros o a discusiones científicas, sino que nos divertíamos muchísimo y hacíamos miles de cosas. Ella le fascinaba ir a Cuernavaca y a Guanajuato. Así que pues íbamos a Cuernavaca y a Guanajuato. Había otro investigador que no quería hacer nada si no era en la playa. Entonces pues vamos a poner la oficina en la playa, ¿por qué no? ¿Y de dónde sale nanomedicina catalítica? Bueno, yo 25 años hice nanomateriales catalíticos, es decir, nanomateriales para la petroquímica, y aprendí todos los procesos de la petroquímica y hacer catalizadores tal como se necesitaba. Hice también catalizadores para evitar la contaminación ambiental, puesto que en el DF, bueno, en la Ciudad de México y partes vecinas, circulan 6 millones de automóviles diarios. Y luego nos preguntamos, ay, ¿por qué hay tanto tráfico? No voy a llegar. Pues realmente es porque somos muchos y son muchos autos. Entonces empecé haciendo catalizadores, pero después decidí que quería hacer medicina. Entonces y empecé a hacer nanomedicina y a usar la catálisis que yo sabía para resolver todos los problemas. Por eso se llama nanomedicina catalítica. Y la combinación es fantástica. También hice catalizadores para combatir la contaminación del agua, que en muchos lugares podemos ver. En estas fechas ya estábamos en el 2004, 2005, y me dio cáncer de estómago. Y entonces me quitaron otra parte del estómago y me quitaron la vesícula. Bueno, yo soy un rompecabezas total. Y bueno, este es un nanocatalizador que utilizamos, aquí lo estamos viendo en el microscopio electrónico con 23,000 aumentos, pero bueno, no se ve a los ojos, no se puede ver con los ojos, y este es justamente el del gel.
el del gel para el pie diabético y para heridas, regeneración de piel. Por eso todo me inspiraba algo. El hecho de que tenía que ayudar a la naturaleza, pero la naturaleza me estaba ayudando a mí y tenía que ayudarme a mí porque no me quiero morir. Así que pues las cosas iban saliendo, ¿no? Aquí empecé a trabajar en neurología. Aparecieron mucha gente con Parkinson y pobres les daban una cantidad enorme de medicinas porque la dopamina no es estable. Entonces yo dije, no, pues tengo que estabilizar la dopamina. Y la estabilicé por el proceso Sol-Gel en sílice. Y se forman estos huesitos que vemos aquí, que son muy chistosos. Este es sílice con dopamina y luego la dopamina se libera lentamente. Así que yo, enamorada del cerebro, seguí en neurología hasta que también trabajé con epilepsia, porque por ejemplo en el 2009 recibían en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 8,000 pacientes, pero el 53% había tenido por lo menos una crisis epiléptica. Y estaban los que tenían hasta 100 crisis epilépticas. Entonces hicimos un reservorio que se coloca en el lóbulo temporal de manera muy sencilla con una cirugía que se llama estereotáctica y va liberando solito dura hasta 6 meses y luego se cambia. Lo mejor de esto es que voy a poner en Estados Unidos 10 miligramos de nanopartículas para este tipo de cosas cuestan alrededor de $40,000. Con nosotros obviamente que no les íbamos a cobrar. ¿Cómo? Todos se los dábamos gratis e inclusive el tratamiento para cáncer es gratis. Hay gente que se pone a llorar, pero ay no, me da un pesar por ellos y una alegría de que lo puedan tener. Porque imagínate que te dicen cuesta $40,000 10 miligramos, pero usted necesita 50. Pues, ¿cuándo? Y nosotros colocamos el reservorio en el cerebro, que es lo más difícil. Este es el lóbulo temporal. Y vemos que las neuronas están perfectamente bien, no están dañadas. La directora de National Science Foundation me dijo, Tessy, para presentar tus trabajos necesitas hacer un congreso tú sola, porque hay tan poca gente que coloca nanopartículas en el cerebro, que pues yo sé de ti y de nada más. Ahora ya hay como 5 laboratorios que liberan quimioterápicos en el cerebro. ¿En México? No, en México no, en Estados Unidos y en Europa. En este caso es el único que... Sí, es el único. Sí. El pesar es que está en la UAM y nadie lo sabe.
Pero ya lo van a saber, ya lo estamos difundiendo para que la gente lo sepa. Sí, Ceci, gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente hay gente que sigue pensando que tiene la mala energía del compadre y que, bueno, cosas que no operan, pero la gente lo cree en realidad, y existen estos lugares donde les hacen las limpias y les dan los frasquitos y haga las veladoras y compran las cosas y no se toman el medicamento. Pues desafortunadamente no se van a curar. Esta es mi hermana, que murió a los 42 años, y es una foto que adoro, por eso la pongo, y es ella quien me impulsaba mucho para seguir adelante. Me decía, tú ve tus rayitas y cositas que ves y yo veo las novelas. Me daba tanta risa. Bueno, como tú dijiste, estuve en la UAM Iztapalapa, siempre con la camiseta UAM, y posteriormente me cambié a la UAM Xochimilco, porque me dio un infarto, me dio cáncer en el hígado y me puse mis nanopartículas. Como no había nada que hacer, dije, no, pues yo no me voy a morir de esto. Me puse mis nanopartículas. O sea, la prueba en humano. Sí. Qué impresión. ¿Y tenías total confianza que era lo que te tenías que poner? Porque... Claro, ya tenía todas las pruebas en animales, en células, muchos años trabajando en cáncer, y ya tenía la patente, y nada más tenía que pelear con el gobierno mexicano para que me dejara pasar, ¿no? Pero yo, en lo que peleaba con el gobierno mexicano, no me iba a morir. Tenía 2 niños muy chiquitos y así que me puse mis nanopartículas. ¿Cuántos años tenías, Tessy, en este momento? 46. Muy joven. Sí. Wow. Imagínate. Y ya habías pasado por muchos cánceres en todo tu cuerpo. Sí. Wow. Y pues te voy a decir que el último PET que me hicieron para chequeo, después de que me dio el COVID, salió limpio, completamente limpio. Y el hígado está perfecto. Así que seguí con mis nanopartículas para el cerebro y con el glioblastoma multiforme, porque a las personas que les encuentran un glioblastoma multiforme les dan 6-7 meses, 1 año cuando mucho. Pero nosotros logramos una sobrevida de 5 años. Todavía no logramos acabarlo, pero seguimos estudiándolo. Sin embargo, es el peor tumor que hay. Te puedo decir que todos los demás tumores del cuerpo y todos los demás tumores de cerebro los hemos controlado, menos ese. Pero por lo menos damos una sobrevida de 5 años y no los 6 meses que dan los americanos y cobrando una millonada. Claro, una esperanza creo que es algo que vale para cualquier familia y para cualquier paciente. Por supuesto. Yo vi que mi papá, cuando le dijeron que tenía tan poco tiempo de vida,
dio cuenta que no había convivido con sus hijos, que siempre se había dedicado al trabajo, y nos dijo, este es el mejor año que he pasado en mi vida porque estoy con mi esposa y con mis hijos. Y cuando se fue, pues se fue en paz. Así que claro que él tuvo que pasar por las terapias normales, quimioterapia tradicional, cirugía, radioterapia y la combinación de todas. Y luego los drogan para que no tengan tanto dolor. Ya al final. Yo creo que hubiera estado feliz de también ponerse mis nanopartículas. Hubiera sido mi cliente también, mi paciente. Estas son las obleas de 10 miligramos que cuestan $40,000. Y son 5 para un glioblastoma multiforme. Si tiene 6 meses de vida, ellos les aseguran 6 meses más. Pero tienen que pagar por las obleas pues $200,000 y las tienen que cambiar cada semana. Deben tener un seguro muy bueno. Nosotros hacemos también esas obleas. No son micro, son nano obleas. Y pues, liberan durante más tiempo, pero no queremos liberar quimioterapia porque el paciente no merece sufrir. Lo que hacemos con el paciente es usar la nanomedicina catalítica, en donde rompemos los enlaces del ADN de las células malignas y no toca las células sanas. Así que el paciente no tiene efectos secundarios y tiene mucho más duración de vida. Hemos hecho estudios, como tú dijiste, porque ya sabes casi lo mismo que yo del trabajo, cinética de reacción del bionanocatalizador. Y a los 3 minutos ya desapareció el ADN. Entonces, cuando es un tumor tan grande como 6-7 meses y ya no hay tumor. Se desaparece totalmente. Antes probábamos en perros, pero ahora ya está prohibido porque la Sociedad Protectora de Animales prohibió que trabajáramos con especies mayores. Y aquí se puede ver cómo entran las nanopartículas a la célula y llegan a las mitocondrias. Entran por la membrana hace una cueva, capta muchas nanopartículas y las mete. Pero la membrana de la célula sana no las deja entrar. Y entonces, además, ellas no buscan entrar a la célula sana. Y aquí vemos cómo entran muchas nanopartículas, miles de nanopartículas, y luego se vuelve a abrir y vuelven a entrar miles de nanopartículas hasta que acaba con el tumor. Célula a célula. Finalmente, podemos ver cómo cambia el citoesqueleto, que es como el esqueleto que tenemos nosotros
el citoesqueleto es el esqueleto de la célula. Aquí se ve perfectamente y aquí ya se rompió con las nanopartículas. Esta es la referencia y estas tienen nanopartículas. Aquí el núcleo ya se deformó. Quiere decir que esa serie de células ya murieron. Después de mucho tiempo, 20 años de estar trabajando en cáncer, ahora podemos reducir los tumores 96% de su tamaño. Y hay unos que los médicos casi los sacan todos, pero si dejan alguna célula, se reproduce. Entonces los rellenan de nanopartículas y terminan de matarlos. Híjoles. Y aquí podemos ver que es una muerte por apoptosis. Y la persona está perfectamente bien. En general nosotros preparamos las nanopartículas, es un polvito amarillo y nosotros se los preparamos con agua inyectable y ellos lo ponen en el paciente. Ay. Esto es una cosa increíble. Nos dieron 8 niños para trabajar con ellos en el Hospital Infantil de México. Niños desahuciados, obviamente, y que los papás ya esperaban la muerte, y a la fecha siguen vivos. Afortunadamente. Qué hermosura. Este pequeño se llama Carlitos. Uh-huh. Bueno, ya por último, esto es muy rápido. Quiero que vean lo que es el pie diabético que se carcome hasta adentro. Es impresionante. Este ya tiene tratamiento de gel, pero estaba peor. Arriba tiene eso. Aquí todo por dentro lo tiene fuerte, porque tiene conejeras. Y después de este pie lo tratamos 9 meses. Después de 9 meses estaba perfectamente bien. Por todos lados. Me imagino que también tiene que seguir su tratamiento de alimentación, de medicamento para controlar la diabetes. O sea, no se Por sustituye. supuesto, sí. Si ellos no ponen de su parte, pues imagínate que no podemos hacer nada. Pero ellos tienen que comprometerse, firman una carta con nosotros que aceptan el tratamiento y que se comprometen a seguir la dieta, a ir con su médico cuando le toque su cita y no dejar que pase el tiempo. Y nosotros nos encargamos de su piel. Pero hay otro tipo de heridas como estas o quemaduras que también el gel regenera. Y si no fuera por el grupo de jóvenes que ha pasado por el laboratorio, ya ahorita son 63 alumnos que se han recibido en el laboratorio. Y tanto de licenciatura como de maestría, doctorado y postdoctorado. Así que, pues, es un trabajo de todos. Claro. Y un trabajo muy bonito, creo yo. Claro.
si dejamos de compartir pantalla, Tessy, que Sí, claro, claro. qué, qué fuerte trabajo. ¿Sabes cuál es bueno, es impresionante lo de la nanociencia, lo de la nanomedicina, lo de la atención a los pacientes, pero esta doble condición en que te has encontrado siempre, con el cáncer a un lado tuyo, con tus papás, contigo, y que eso no fuera un entorpecimiento para decir, ay, es que me duele algo, oh, tengo que ir al doctor, no puedo ir a trabajar, no puedo investigar. Al contrario, Sí, es un motor, es una, pues sí es una motivación, o sea, en lugar de detenerte, sacas más fuerza para entonces a ver ahora qué investigo, qué descubro para ver cómo detengo desde mi vivencia personal, pero esto no se queda en eso, no tiene ese objetivo, ese solo fue el disparador, sí, ¿no? por Porque, supuesto. porque además no es la única persona, tu familia, que vive con ese padecimiento. Son enfermedades de salud pública, le llaman de Sí, sí, que son masivas, son ¿no? del, sí, el, los infartos, tanto al corazón como cerebrales, son la primera causa de muerte. El cáncer es la segunda y la diabetes la tercera. Y estás atendiendo esto. A mí me sigue resultando muy impactante que no se sepa de forma masiva que esto existe. Y sobre todo yo creo que la UAM debería ser más propaganda porque la gente se va a la UNAM y a otras universidades pensando que nosotros no tenemos esa especialidad. Ujú. No, bueno, yo creo que con mi granito de arena y con que empecemos a hacer otros, ya vi que también salió un artículo en Cauce que escribiste recientemente sobre lo que haces en el laboratorio, el boletín de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, porque sobre todo es que se conozca desde la universidad, que ahí está, a ti te Claro, conocen en mil partes, ¿no? En el mundo te sí, conocen, pero tener la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de la investigadora, que está detrás de esas nanopartículas que tú dices, es un polvito amarillo, pero ese polvito amarillo implica un cerebro que se le ocurrió empezar a estudiarlo y un equipo del cual te has valido para poder hacer ese desarrollo tecnológico. Estas son patentes, ¿verdad? sí, todo está patentado. O sea, y son patentes universitarias. Pues la UAM no ha querido pagar ninguna, pero nosotros las hemos pagado. Bueno, eres dueña de patentes, qué interesante, es algo de veras de celebrar, pero sobre todo ahora que he tenido la oportunidad de conocerte, la energía con la que cuentas, o sea, muchos de nosotros a veces tienes un pequeño resfriado y no quieren ir a trabajar, ¿o no? Dicen, no, es que Sí, me duele, es que no puedo caminar. Y bueno, esta voluntad, esta energía que tú tienes que se manifiesta con todo lo que estás haciendo es algo que hay que celebrar, no solamente los inventos que has hecho en nanomedicina, sino la energía que tienes, pese a que has estado siempre jugando con la muerte, porque ahí está, ella quiere, pero lo que te he hecho es enfrentarla y generar armas para decirle, no, espérate, ni yo, ni muchos tenemos ganas de irnos, sí. ¿no? ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota. Cuando me estaban reconstruyendo las mamas, Mm. me decía el cirujano plástico, eh, Tessy, ¿por qué lloras tanto? Y le digo, pues ¿por qué será el cambio hormonal tan espantoso? Sí, sí. Y ¿por qué no te sales a tomar un tecito con tus amigas? Y le digo, sí, muchas gracias. Gracias Eh, por Usted recomendar. tiene toda la razón. Entonces,
5 semanas no fui. Tenía que ir cada semana. Ujú. 5 semanas no fui y me dice, ¿en dónde estabas? Me fui a Polonia a tomar un tecito con mis amigas. Claro. Tenía una invitación a un congreso años antes Ujú. y me dijo una de mis colegas y muy amiga, Tessy, ¿quieres que vayamos? Yo te hago las curaciones que te hace el médico. Ay, vámonos, y claro que sí. Claro. Y nos fuimos. No, pues estaba enfurecido el hombre. Le digo, pues no me mande a tomar tecitos porque no sabe dónde voy a tomarlos. Exacto. Ay, Tessy, qué historia tan interesante. Muchas gracias por dejarme registrar tu historia, porque pues es una historia muy valiosa como de las personas que se superan a sí mismas, pero además que generan conocimiento más allá de las aulas. O sea, es algo que ha trascendido y que siempre va a estar, pues siempre va a estar en el conocimiento de la gente que lo permita, pero es es un amor a la vida, Sí, ¿no? Pero a la vida de los demás también. sí, es que no hay cosa más bella que ayudar Exacto, al el prójimo. propósito. Exacto, y creo que uno Sí, de tus propósitos es la vida tuya y la de los otros, por eso todo sí, lo que has desarrollado. Pues yo te sí. agradezco muchísimo esta charla y espero que la gente que la vea disfrute la historia y se motive a hacer cosas. Cuando la adversidad se presenta, nos da una gran oportunidad de trabajar con ella y salir adelante gracias a la adversidad. Y mira, yo una de las cosas que agradezco a Dios es que nos hayamos cruzado en el camino. Sí, ha sido Fue, una experiencia muy linda encontrarnos. sí, sí, para mí fue fantástico conocerte. Ay, gracias, Tessy. Pues vamos a cortar la grabación, pero me despido y ahorita continuamos tú y yo en algunas cosas que te quiero preguntar. Sí. Pues me despido, Tessy, muchas gracias. Este es el proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Gracias a todo el equipo de servicio social que siempre hace posible esto, mi compañero Oscar Zavala que organiza las sesiones de Zoom y a TV UAM por el cual a través de ellos vamos a transmitir esta conferencia. Y bueno, síganos en el canal de YouTube de divulgación de la ciencia UAM Xochimilco. Buenas noches y feliz año. Estamos terminando 2021. Gracias, Tessy. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches, Ceci, gracias.